Bueno, este es el informe del laboratorio de química sobre conductividad eléctrica. Esta es la tabla de contenidos y empezamos con los objetivos. El objetivo general es analizar la conductividad eléctrica de diferentes materiales mediante la observación de la intensidad luminosa generada en un circuito eléctrico simple. Y el objetivo específico es identificar los materiales conductores y no conductores mediante la observación experimental del paso de corriente eléctrica reflejado en un bombillo. Y por último, comparar el comportamiento eléctrico de sustancias metálicas y no metálicas, evaluando su intensidad luminosa y la presencia o ausencia de chispa. Para este laboratorio vamos a utilizar una pregunta problema que es: la conductividad eléctrica se afecta al agregar agua, y una hipótesis de algunas sustancias tienen igual o mayor conductividad eléctrica que un metal. Los materiales y reactivos que utilizamos fueron una roseta, cables y bombillo en dos clavos, y los metales que fueron cobre, plomo, zinc, magnesio, rubí, estaño, grafito y el yoduro de potasio, que fue la solución problema. Los otros elementos fueron azúcar, sal, alcohol, vitamina C, vinagre, bicarbonato de sodio, jabón líquido y aceite. Las palabras claves fueron que la conductividad eléctrica es una capacidad de un material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de él. El circuito eléctrico es cualquier conexión de elementos eléctricos dispuestos en un trayecto cerrado que permite el paso y análisis de corriente eléctrica. La intensidad luminosa, que es la magnitud fotométrica que describe la potencia emitida por una fuente de luz en una dirección específica. Y por último, la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo dentro de una molécula para atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace químico. Para este laboratorio tenemos que seguir una serie de procedimientos y pasos para que este sea efectivo. El primero es organizar debidamente cada sustancia en un vaso desechable, clasificando cada uno respectivamente. Como nos podemos dar cuenta de los materiales y reactivos, algunos son sólidos, entonces para esos casos tuvimos que diluirlos con una pequeña cantidad de agua. Ya después, en el segundo paso, que es con el circuito eléctrico ya armado con anterioridad, se toman los cables y se mide la intensidad lumínica en cada uno. Como puede observar en la imagen, se meten dos clavos dentro de la sustancia, y con el bombillo conectado se mira la intensidad lumínica del bombillo. Después ya lo hacemos todo, repetimos esos pasos, pero con los metales. Entonces primero su clasificación y después la toma de la intensidad lumínica. Y a diferencia de los sólidos y los líquidos, es que en este caso tenemos que observar la intensidad lumínica y el color de chispa que se produce. A continuación podemos ver la tabla de datos de los materiales de sustancias y metales que se utilizaron anteriormente. En el caso de los líquidos se toma adicionalmente intensidad lumínica, además de tipo de enlace, potencial de ionización, electronegatividad, nombre, iones y estado de oxidación. En la siguiente tabla podemos apreciar los datos de los sólidos, los metales que se utilizaron. En esta vez, en vez de los anteriores, se utiliza también chispa y intensidad lumínica. Como podemos ver, es un caso especial, ya que en nuestra pregunta problema decimos si el agua afecta la conductividad eléctrica, y ese es un claro ejemplo de que sí, ya que tenemos en las imágenes la vitamina C, tanto sólida como líquida, y podemos observar que al momento de tomar los cables y medir su intensidad lumínica con el polvo, esta no da ninguna, su intensidad es nula. En cambio, con el agua, cuando es ya diluida con el agua, vemos que su intensidad lumínica, que sí hay una intensidad lumínica, y tras del hecho es muy alta. A continuación veremos los análisis de resultados. Primero nos basaremos en los datos de los líquidos. De la práctica tomamos los datos para la sal, como su estado de oxidación, electronegatividad, entre otros, la cual se va a pasar por una cantidad de voltaje. En este caso, un circuito eléctrico, se aprecia una intensidad lumínica alta en nuestro foco asignado, que quiere decir que la sustancia utilizada es sal y agua, es muy buena conductora eléctrica. A continuación, se toma otro de los datos de los líquidos. Esta vez se utiliza el azúcar más agua sustancia, pero en este caso su intensidad lumínica es baja, ya que no es muy buena conductora eléctrica. Adicionalmente tomamos un dato de los sólidos, en este caso el magnesio. También utilizamos los datos anteriores. Se puede apreciar una intensidad lumínica alta de nuestro foco asignado, que esto quiere decir que el sodio tratado no es un buen conductor eléctrico, además de presentar una chispa de color blanca y verdosa dado el elemento escogido, en este caso el magnesio. La práctica laboratorio nos ayuda a comprender la conductividad eléctrica de cada elemento por medio de la intensidad lumínica dada por un bombillo. Algunos de los sólidos tienen más estabilidad de conductividad eléctrica que un metal, como es el caso del magnesio a comparación de la sal, comprobando la hipótesis dada. El agua se afecta a la conductividad eléctrica, se puede comprobar con el caso especial de la vitamina C. Con la presencia de agua sí hay conductividad eléctrica, pero con la ausencia, este compuesto no tiene conductividad eléctrica.
sea, solo el polvo no puede conducir electricidad, pero si se daña grave, agua, sí, sí tiene conductividad eléctrica. Esas son nuestras bibliografías utilizadas. Muchas gracias.